digamos que es una recta final que va a ser un poco larga, ¿sí? Voy a tomarme un poquito de libertades de aquí en adelante hasta que acabe. Pues digamos un poco también en favor de tratar de abarcar lo que es el semestre entero, no dejar de pronto a medio semestre el estudio. Y se me da súper porque, porque los temas que vamos a tratar ahorita o a partir de hoy van a ser realmente, o a mi manera de ver, van a ser muchísimo más teológicos de lo que se ha venido viendo em, en todos los meses anteriores. Con esto me refiero a que habrán clases, como por ejemplo hoy, Dios mediante, en donde veremos casi que predicaciones tipo domingo, ¿vale? Entonces, pues prefiero como irlo comentando, de pronto pues valga aclararlo, yo sé que igual para ninguno de ustedes es incómodo eh, recibir unas clases o recibir charlas de esta manera, pues porque en últimas lo que se busca es fortalecer un poco no solo nuestra intelecto, sino pues también un poquito nuestra fe, ¿no? Y como nuestros lazos en ese sentido. Entonces, pues, bienvenidos a esta sesión. Gracias a todos por su asistencia. La asistencia pues sí ha venido bajando un poquito, pero pues gloria a Dios que aún estamos aquí, un grupo bonito e importante. ¿Listo? Bueno, por acá. Ok. Manuel Alirio. Gracias, Manuelito, allí por el saludo. Sandrita, buenas noches. Y a todos los que están ahí, entonces, detrás de la cámara, ¿no? Vamos entonces a orar y damos gracias a Dios por este día, por este momento de enseñanza que nos permite nuevamente y pues que sea Él el que esté al control de todas las cosas. ¿Listo? Entonces, damos gracias, Dios. Te damos en esta noche las gracias por tu presencia, por tu compañía. Un día más de vida que llegamos a este punto del día, Señor, ya anoche y es importante pensar en qué tan productivo ha sido, en qué hemos hecho para hablar de tu gloria y de lo que has hecho para con nosotros, Señor. Es un día para poder hablar o en el que hemos podido tal vez hablar de tus bondades, mostrar tu gloria a aquellos que de pronto no lo han conocido aún. Estamos en ese proceso de ser mejores mensajeros de lo que es tu evangelio, de ser mejores al momento de hablar, de exponer aquellas bondades que hemos recibido a partir de la cruz y de lo que ha sido no solo tu muerte, sino tu vida y tu resurrección, Dios. Gracias por esto, Señor, por este día, por estos momentos, por esta clase. Y pongo en tus manos, Señor, a cada una de las personas que se añaden a esta hora, los que tal vez eh, se sumen en unos cuantos minutos o tal vez para la siguiente clase, tal vez también los pongo allí delante de ti, tú sabes y entiendes el porqué de ellos estar aquí. Habrá algo, Señor, de parte tuya para ellos esta noche y nosotros simplemente queremos ser instrumentos humildes en tus manos, Señor. La gloria y la honra sea para ti, el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Listos? Entonces, bueno, me voy a acomodar aquí un poquito. Y bueno, la gloria sea para Dios en esta noche. Bueno, voy aquí a compartir entonces nuestra presentación habitual. Vamos a ver, listo. Uy, esta correa, esperen un segundo. Empieza desde acá. ¿Listo? Entonces, así se llama nuestra cuarta parte. Sí, nuestra cuarta parte grande. Lo dice ahí. Cuarta parte, caminando por el horno. ¿Listo? Serán unos cuantos capítulos y trataré de estar desmenuzando lo más que pueda, porque me parece que vale la pena, me parece que son
se puede hablar en un idioma que todos conocemos, en un idioma que todos ya dominamos. A esta altura de la vida ya dominamos, conocemos un poco de lo que se está hablando. No es raro para nosotros hablar en términos de pronto más eclesiásticos, más doctrinales, más teológicos. Y eso es lo que va a empezar a suceder a partir de ahora mismo, ¿sí? A partir de esta clase. Entonces, caminando por el horno, vamos a ver vamos a ver lo que implicaría caminar por el horno. Que recordemos que cuando hablamos del el horno, o al menos en el libro que tomé como base para estas enseñanzas, cuando Tim Keller se refiere al horno, se refiere básicamente a esos momentos de tribulación, a esos momentos de sufrimiento. ¿Listo? Entonces, caminando por el horno, caminando por el dolor, caminando por el sufrimiento, por las tribulaciones, por la preocupación, eso significa. ¿Vale? Entonces, nuestro primer capítulo de esta cuarta parte se llama Caminando. ¿Listo? Así tal cual como la introducción a la cuarta parte lo refiere, caminando. ¿Listo? Y el primer punto de este capítulo se llama Caminando con Dios durante el sufrimiento, que es una especie un poquito como un medio recorderis, ¿sí? Es un poco aterrizar varias de las ideas que ya hemos tocado anteriormente. Ustedes lo pueden ir leyendo ahí en la pantallita. Em, Esperen un segundito. Entonces, pues bueno, entrando ahí en materia, dice, a esta altura es claro que el sufrimiento es algo que debemos atravesar y la escritura misma lo indica en ciertas ocasiones. O sea, ya sabemos, no, eso no lo descubrimos en esta clase realmente. Sí, yo creo que eso todos llegamos a estas clases, yo creo que todos llegamos como a estas jornadas de escuela bíblica, entendiendo que efectivamente sí, el horno o los sufrimientos, las dificultades, son cosas que nos competen, sí, son cosas que están dentro de la vida del cristiano, sí. A esta altura ya entendemos eso, o sea, estas clases no se dieron para decirles a ustedes, estudiantes, el sufrimiento nos toca atravesarlo a todos. ¿Listo? Ya todos llegamos sabiendo eso, ¿vale? La misma escritura entonces lo indica en ciertas ocasiones y eso que yo les estoy diciendo o esa afirmación no es solo del cristianismo, ¿m? No es solo el cristianismo, nosotros alcanzamos a ver em, que hay filosofías y doctrinas, corrientes que, que también aseguran eso, ¿sí? Dicen lo mismo, exactamente lo mismo, ¿listo? Solo que todo empieza a cambiar cuando empezamos a sumergirnos, cuando empezamos a adentrarnos, ¿sí? Cuando empezamos a ver de qué manera lo plantea el cristianismo, de qué manera lo plantea el hinduismo, de qué manera lo plantea la política actual, de qué manera lo planteaba la filosofía de X o de Y, ¿sí? Ahí es donde empieza a haber ya ciertas variaciones, ¿sí? Entonces, la escritura misma lo indica, ¿sí? Ya sea en oscuridad. Entonces son como maneras de cómo puede presentarse el sufrimiento, o al menos metáforas que la Biblia utilizaba o utiliza para hablar de este atravesar el dolor. Entonces, ya sea como en oscuridad, y ahí voy refiriendo varios pasajes que soportan un poco lo que estamos hablando. Entonces voy a leer en favor de pronto pues para hacer un poco dinámico el tema y dejarlo en claro, voy a ir leyendo un par de pronto de versículos que vayan apareciendo. Tal vez no los aborde todos, pero pues como para darnos una idea, ¿listo? Por ejemplo, el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí, entonces ahí el salmista está diciendo que sí, que seguramente atravesaré en algún momento una situación así de difícil, es lo que está diciendo él. Sí, una situación en medio de una sombra.
¿sí? Ya empieza a referir una oscuridad, ¿sí? Empieza a referir una oscuridad. Pero también la escritura nos presenta ese atravesar como si estuviéramos en medio de aguas profundas. Entonces ahí referí el Salmo 69, el verso 2. Dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de corrientes y a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. O sea, el hombre utiliza la metáfora de las aguas, esas corrientes difíciles, seguramente ahí sí como se dice coloquialmente, el agua hasta el cuello, ¿sí? Así estaba el salmista, así estaba David en esa situación. O también dentro de los mismos salmos, en el Salmo 73, se nos habla del sufrimiento como, si, como algo similar a andar por senderos resbaladizos, senderos peligrosos, senderos complicados. El Salmo 73:2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Mm? Entonces son maneras de hablar, maneras de ubicar un poco ese sentimiento, ¿no? Esa sensación. Y yo creo que esas son apenas unas. Yo creo que en la escritura encontramos muchísimas y yo creo que cada uno de ustedes pues también puede sumar más ejemplos ahí, ¿no? Entonces, bueno, se trata efectivamente de sí, de caminar en medio de dificultades. Sí se trata de eso, porque sí sucede así. Sí lo Así, hemos hecho. Quien aquí no lo haya hecho, yo creo que es difícil encontrar una persona que no lo haya hecho, que no haya llegado a esos momentos, ¿sí? Pero efectivamente sí, se trata de caminar en medio de las dificultades, pero no como quien soporta sin sentir, ¿sí? Entonces recordemos, ahí empezamos a devolvernos un poquito en nuestras clases, hasta nuestras primeras clases, cuando hablábamos de esas filosofías y esos planteamientos, donde decían que sí, que efectivamente al dolor y a las dificultades se les pone el pecho sin importar lo que sea, y que si hay que llegar hasta el extremo de perder nuestra vida, pues se llega y listo, entregar nuestra vida, porque como ya no pude y debo entregarme y quitarme la vida, pues listo, está bien, ¿sí? Ni eso, pero tampoco soportar el dolor como quien pasa debajo de un aguacero, como el que se escampa, como el que espera a ver, que esperemos que pase la lluvia y ahí sí seguimos, esperemos que pase este problema tan difícil y ahí sí continuamos, esperemos a ver qué pasa y esperemos a ver de pronto qué quiere Dios acá y entonces manejar una cierta actitud ahí como tan pasiva. Sí, recordemos que cuando veíamos un poco el asunto de las doctrinas y cómo éstas nos llevaban a ver el sufrimiento, se nos decía que la doctrina del juicio final y el regreso de Jesucristo nos invitaba precisamente a eso, ¿sí? A entender que, mm, que no necesariamente debemos tener una actitud pasiva, pero tampoco una actitud de buscar nuestra justicia, la justicia por nuestra propia mano, ¿sí? Entendamos entonces eso. Listo, entonces de eso se trata un poco, caminar con Dios durante el sufrimiento, ¿vale? Durante el sufrimiento. Entonces, aquí sigo pues, dejando varios aspectos, me pareció oportuno pues dejarlo, ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, este primero, el fuego ha servido como metáfora para hablar del sufrimiento, ya lo vimos ahorita en un par de años, ¿sí? Era una imagen común para esto en las antiguas culturas judías, griegas y romanas, ¿sí? Era como muy característico referirse al fuego para hablar de todo esto, de todos esos momentos difíciles. ¿Listo? Hay muchos pasajes bíblicos donde se compara entonces la aflicción con el fuego. Aquí de pronto hay otros cuantos pasajes. Leamos, por ejemplo, Proverbios 17:3. A ver qué nos indica allí el proverbista 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y me gusta mucho lo del crisol porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Ahorita esa parte tiene mucho que ver con el fuego. ¿M? Por ejemplo, el Salmo 66:10. Veámoslo por acá. Y dice, uy, dice, porque tú, Dios, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Entonces, son varios
momentos, situaciones en las que el ejercicio que se narra ahí es un ejercicio en donde la plata, en donde el fuego interviene primordialmente. ¿Listo? Entonces, ahorita lo vamos a extender un poquito más. Entonces, no es de extrañar que la adversidad y la tristeza en general se comparen con ser consumidos por el fuego. ¿Listo? La escritura, pues, en muchísimas ocasiones va refiriendo esto de esa manera. Va hablando como del fuego de nuestras circunstancias como si fuéramos pasando por un horno gigantesco. ¿Listo? No es de extrañar, entonces, no tiene que ser raro para nosotros ese tipo de pronto de metáfora. Dios nunca nos prometió que dejaríamos de atravesar dificultades. ¿Listo? Eso también creo que en algún punto lo tocamos. Él nunca utilizó ese sí como condición, si pasas por el fuego, si pasas por, ¿m? Sino que él dijo cuando pases, ¿sí? Asegurando de alguna manera que las circunstancias difíciles iban a venir. ¿Listo? Él simplemente oraba diciendo, como no pidiendo que sacara a los suyos de este mundo, sino que aún dentro de ese mundo, Dios mismo los guardara. ¿Mm? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede y de eso se trata las herramientas que durante nuestras vidas vamos reuniendo pues para atravesar esas dificultades, ¿no? Y entonces con eso un poco ahí charlado, veremos nuestra primera enseñanza dentro de la enseñanza, ¿sí? Nuestra enseñanza grande es sobre el sufrimiento, pero esta noche veremos una enseñanza, una mini enseñanza, ¿listo? Que se llama En el crisol de Dios. Alguno de ustedes, si quiere ahí por el chat, tiene claro lo que es un crisol. Yo no lo sabía hasta que estuve alistando esta enseñanza, o al menos no lo tuve claro. El que sepa que es un crisol, por favor, escríbalo ahí por el chat rápidamente. O si no, entonces ahí yo lo trato de aclarar en una carrerita. El que sepa que es un crisol, escríbalo ahí rápidamente. Con eso nos ilustra ya a todos de una vez. Sandrita dice que es una piedra. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Gracias, Sandrita. Gracias, Manuelito, ahí por el comentario. Sí, señor. El sufrimiento es totalmente inherente a nosotros. Ujú. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tiene que ver un poquito con lo que Sandrita dice, en cierto sentido. ¿Mm? Eso. Uy, espérame acá. Eso, Uriel, gracias. Un recipiente para fundir algún material a alta temperatura. Exactamente. Entonces yo lo asocié un poco, no busqué imágenes realmente, pero yo lo asocié un poco como, no sé, en algún lugar donde se hagan trabajos no sé si eso se llamaría herrería o orfebrería, donde se ponen como de pronto metales, ¿sí? Y como piezas de metal, así sólido, y se ponen ahí como en una vasijita, en un recipiente, ¿sí? Como en algo así, donde, como una olleta, una olla grande, ¿sí? Y entonces se ponen a un fuego súper alto y ese metal entonces se derrite. Eso es un crisol. ¿Listo? Eso es un crisol. Entonces, vamos a hablar del crisol que puede que Dios tenga en donde nosotros seguramente hemos estado en ciertas ocasiones. Y nuestro pasaje, texto base, es Primera de Pedro 4 del 12 al 19. Pero entonces, ¿qué sucede? Antes voy a tratar de contextualizar un poquito. ¿M? La ciudad de Roma ardía, había un caos tenaz en Roma, ¿sí?
Em, los creyentes, los romanos, creían que su emperador era el que había encendido la ciudad, pues a punta de fuego. O sea, estamos hablando de Nerón en ese momento. Sí, el hombre tenía una cierta fascinación por construir, pero de manera así como perversa, ¿sí? ¿Por qué como así de perverso? Porque él consideraba que para construir había que destruir lo que ya existía, ¿sí? Entonces el hombre se le dio fácil coger y prender Roma, ¿sí? Entonces los romanos estaban devastados, todo estaba patas arriba, su cultura, digamos que la cultura desapareció con la ciudad, los elementos religiosos de ellos pues fueron destruidos, sus templos, las reliquias, los ídolos de las casas también fueron quemados, ¿sí? Se quedaron sin eso a dónde acudir, ¿sí? Y todo eso obviamente tenía implicaciones religiosas, ¿sí? Porque claro, cuando eso sucedía, entonces como que ellos decían, bueno, y entonces nuestras deidades, esos deidades a las que les rendimos tanto culto y ahorita están pues quemadas y hechas cenizas, y ahora, ¿sí? Entonces, fueron pues obviamente víctimas de todo eso, ¿no? Las personas pues quedaron sin sus hogares, sin esperanza, muchos murieron. Su resentimiento era amargo, ¿sí? Era durísimo. Y entonces Nerón como que dijo, no puedo poner a esta gente como tan en mi contra, entonces vamos a redirigir un poco esa atención. Entonces Nerón dijo, no, yo no fui, fueron los cristianos, ¿sí? En ese momento los cristianos eran el foco de atención en un sentido un poco complejo, porque a los cristianos nadie los quería, ¿sí? Había mucha hostilidad, había una hostilidad durísima de parte de los romanos hacia ellos, ¿sí? Eh, entonces eran personas que eran vistos con cierta hostilidad, y entonces Nerón esparció esa idea rápidamente. Los cristianos le prendieron fuego a la ciudad. Como resultado, pues hubo una intensa persecución contra los cristianos porque ellos le prendieron fuego a la ciudad. Y todo esto se esparció a lo largo de todo ese imperio romano, ¿sí? Tocaron lugares muy al norte en las montañas, se mencionan unos ciertos puntos que pues bueno, no voy a mencionar ahorita. Y esta básicamente era la situación allá en Roma. Básicamente esto era lo que estaba sucediendo cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, esto que ustedes están, esa cita que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Listo? Ese era el contexto. Eso era lo que se estaba viviendo cuando todo esto sucedió. Entonces, vamos a leer ese pasaje. Les recomiendo, bueno, de pronto, pues yo sé que puede que sobre un poco la recomendación, pero de aquí en adelante sí sería genial que cada uno de ustedes tenga ahí su Biblia a la mano porque vamos a estar paseando, yo creo que por un buen número de pasajes en las distintas clases, ¿vale? Entonces me parecería chévere que cada uno de ustedes tuviera ahí su Biblia para que puedan acompañar la lectura de lo que vayamos revisando. ¿Listo? Entonces, primero de Pedro 4 12 al 19. Con lo que les conté ahorita, con eso en mente, vamos a leer entonces. De entrada, dice el título, Padeciendo como cristianos, dice ahí la escritura. Entonces, leo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Listo? Un mensaje bien, bien bonito, obviamente dentro de un contexto súper complicado, pero aquí el apóstol Pedro como que dando el ánimo así bien, bien especial. Entonces, espérenme, listo acá, listo. Entonces, primer punto dentro de nuestra mini enseñanza. Uy, el dolor no es una sorpresa. Versículo 12. ¿Listo? El dolor no es una sorpresa. Entonces, ya hemos también, creo que lo hemos referido en ciertas ocasiones. Dice ahí el pasaje, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna extraña cosa os aconteciese. No se sorprendan de lo que están viviendo, no se sorprendan del dolor que están sintiendo ahorita, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Están pasándola mal, no se sorprendan, no se sorprendan, no se sorprendan como si no supieran de dónde viene, no se sorprendan, no se sorprendan de lo que está pasando. Esto no es nuevo para ustedes. Ya se nos había advertido en algún momento. Nuestro maestro nos había dejado la razón. Padeceremos en este mundo, pero él ya venció. ¿M? Eso es lo que el apóstol está diciendo. No nos sorprendamos del fuego de prueba, no nos sorprendamos de eso, de lo que está sucediendo. ¿M? Entonces el apóstol Pedro nos dice que no reaccionemos como si el dolor fuera un visitante inesperado. Sí, él empieza a decir que nuestra actitud debería ser otra, sí, frente a eso. Y para eso, para referirse específicamente, él utiliza una palabra que se dice ceniceste, ceniceste, ¿m? Que en griego es como una palabra que se refiere a aquella persona que se sobresalta cuando ve algo extraño, ¿sí? Entonces, no se ceniceste, algo así, ¿sí? Entonces él empieza diciéndonos que el sufrimiento es parte normal de nuestra vida. Básicamente es lo que él está diciendo. El sufrimiento es normal en nuestra vida, ¿sí? Es normal en nuestra vida. Entonces, de alguna u otra manera Jesucristo lo había advertido allá atrás en Juan, cuando decía que si a mí me persiguieron, a ustedes también, ¿sí? Seguir entonces a Cristo implica abrazar esa cruz, implica abrazar ese sufrimiento. Si usted y yo hoy día estamos profesando nuestra fe en Jesucristo, implica que debemos abrazar esa cruz, ¿sí? El hecho de tomar esa cruz y seguirlo implica tanto, tanto, tanto que no es solamente acarrear con algo pesado, sino con algo sumamente doloroso. Es acarrear con algo que puede llevar nuestra vida a límites durísimos, súper, súper durísimos. ¿Listo? Entonces, aún con todo, el dolor no es señal de que Dios nos ha abandonado. ¿Listo? Sino que es señal de que caminaremos por el sendero que Él seguramente también recorrió, que sabemos que Él recorrió. ¿Listo? Entonces, no es sorpresivo. El dolor no es sorpresivo. El verso 12. Ojalá, ojalá, pues me parecería bonito que en serio puedan al menos escribir esto. No llene la diapositiva de tanto texto. Quería dejar la idea central ahí y el versículo y pues ojalá ustedes en su búsqueda personal lo puedan de pronto eh, ampliar, ¿vale? Entonces, no es una sorpresa. Ese dolor y ese sufrimiento que hemos pasado o que estamos atravesando ahorita mismo, ya después de haber entendido tanto, no es algo sorpresivo, ¿vale? No es algo sorpresivo. Segundo, el privilegio. Ay, aquí me quedó mal. Perdón, espérenme de una vez lo arreglo. Ay, no me deja. Bueno,
ahoritica lo corrijo. El privilegio de sufrir. ¿Listo? Ahí es el verso 13. Ahí no es el 12 sino el 13. Me quedó mal, pero ahí es el verso 13. El privilegio de sufrir. Entonces, claro, yo creo que eso lo hemos dicho en más de una ocasión. Y muy seguramente no faltará alguno que diga como que, "Uy, pero Andrés, que, o sea, como así que el privilegio de sufrir, o sea, yo estoy cansado de sufrir, estoy cansado de llevar una vida como tan difícil que no salgo de una para meterme en otra, etcétera, ¿sí? Pero entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. Pedro, si tiene por favor su Biblia allí, eso está en el verso 13. Yo ahorita lo corrijo. Dice allí, gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Sí, exactamente, estamos hablando del versículo 13, la parte A. Sí, entonces él utiliza aquí la palabra participantes. En el griego original él utiliza la palabra koinoneo, que significa que hay una comunión profunda. Gozados por cuanto sois koinoneos, o sea que estamos así súper abrazados a esos padecimientos, ¿sí? No es solo sufrir por Cristo, sino sufrir con Cristo, ¿sí? Son dos cositas diferentes. Y cada prueba nos acerca más, pues, a su corazón. O sea, nos van mostrando vez tras vez esos aspectos que hay veces que para nosotros son como tan desconocidos. Entramos en un momento de esos difíciles en nuestras vidas y cuando salimos de ese momento, como que, uy, como que salimos diciendo, no conocía esta faceta de Dios y ahorita la conozco, ¿sí? Nos acercó ese momento un poco más a Él, a su corazón, ¿sí? Filipenses 3:10, recordemos un poco, dice que conocer a Cristo precisamente implica participar en esos padecimientos, ¿sí? El apóstol Pablo casi que lo deja claro allí en esta carta, que él convirtió prácticamente su sufrimiento en su púlpito, en su púlpito. Su cárcel fue su púlpito, ¿sí? Y obvio, eso no lo estoy diciendo y quiero con eso ser claro, no estoy diciéndolo como si fuera lo más fácil del mundo y como que Andrés ya la hizo y uff, qué duro es Andrés. No, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo que eso es así de fácil, ¿sí? Ni siquiera el apóstol Pablo yo creo que lo dijo así, pero él sí lo dijo con una convicción, ¿sí? Con la convicción de que su Salvador era el que lo estaba fortaleciendo aún allá en medio de esa cárcel complicada, aún sabiendo que al salir de esa cárcel lo que iba a suceder era que lo iban a ejecutar. Él convirtió todo eso en su púlpito. Su dolor se convirtió en su púlpito. Él entendió entonces eso que ustedes ven en pantalla. El privilegio de sufrir fue hacer de ese sufrimiento su púlpito. ¿Listo? Entonces ahí lo dejo, vuelvo y les digo, la idea es que ustedes con Biblia en mano, ahí yo les estoy dejando la referencia de los versículos, lo puedan ir ampliando vez tras vez, ¿no? Em, bueno, sigamos con él. Ese es el segundo, tercer punto acá. Dice, dice, el dolor, bueno, dolor hoy, gloria mañana. Entonces eso ya está en nuestro versículo 13 de la parte B y el verso 14 que dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Mm? Entonces el apóstol Pedro aquí dio, o sea, versículo tras versículo, él dio, se tiró unos batazos tenaces, ¿sí? Porque él no está dejando de lado el tema del dolor y el sufrimiento que al menos allí en el pueblo se estaba viviendo. Y es todavía una conversación que podemos tener hoy, ¿sí? Así como sucedía ya, es igual ahorita, ¿sí? Pedro asegura entonces que el Espíritu de gloria que reposa sobre el que sufre, que el Espíritu de gloria reposa sobre el que reposa por Jesucristo, sobre el que, perdón, Pedro asegura que el Espíritu de gloria reposa sobre el que sufre por Cristo. ¿Mm? Entonces,
Significa que el asunto va más allá de una simple recompensa, ¿sí? Él de una vez nos está anticipando que va a haber un consuelo y una fortaleza importantes, ¿sí? Y aquí hacemos un poco referencia a cuando hablábamos de la doctrina del retorno de Cristo y de ese juicio final. Ahí, ahí es donde empieza todo a juntarse, ¿sí? Dolor hoy y gloria mañana. Dolor hoy en el cual ni usted ni yo tenemos que buscar justicia por nuestra propia mano, ni buscarla violentamente, ni buscarla saltándonos la ley, ni pasando por encima del prójimo, no. Sino tal vez sí haciendo lo pertinente, confiando en que en días ciertamente venideros, pues llegará el momento en que Jesucristo erradicará por completo todo ese dolor, todo eso que va en contra un poco de lo que se ha establecido, ¿no? Entonces, recordemos, y aquí me gusta, este pasaje me gusta mucho, 2 Corintios 4:17, que se nos dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Entonces, en algún momento, un predicador decía, esta leve tribulación, esta leve tribulación momentánea, él decía, esta leve tribulación momentánea puede que sea de un mes, ¿sí? Un día, una semana, un mes, un año, 5, 10, 15 años, 80 años, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno lo ve así, si hasta ahí llegara el relato, sería totalmente desalentador. ¿M? Pero cuando uno sigue leyendo y entiende que todo produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ya un poco cambia la cosa, ¿no? Ya uno dice, ok, no está en mis manos, no estará jamás en mis manos, no voy a poderlo hacer solo, necesito de Jesucristo, necesito de ese regreso, necesito ser partícipe de lo que puede estar sucediendo. ¿Mm? Sigamos acá, dice que el sufrir valga la pena. Está ubicado en los versos 15 y 16. ¿Listo? Entonces, en estos versos, ¿qué sucede? Pedro distingue entre sufrir por Cristo y sufrir por nuestras malas decisiones. Y hace 8 días hablábamos un poco de eso, o sea, recuerdan que hablábamos un poco sobre los tipos de sufrimiento y hablábamos que hay un cierto sufrimiento que llega a partir de las malas decisiones que nosotros tomamos o como de las actitudes que tenemos que van en contra tal vez de lo que Dios ha instituido, ¿sí? Recordamos un poco, creo que tocábamos el tema de Jonás, de David, sí, que cada uno de los dos en sus momentos tomaron decisiones e hicieron cosas tenaces que a su vez acarrearon en ellos un dolor importante, ¿sí? El caso que más que me impacta siempre que voy a él es el del mismo rey David. Entonces él sufrió casi que las consecuencias de inmediato, ¿sí? Él lo sufrió de inmediato, ¿sí? Entonces, no hay honra en lo segundo, no hay honra en sufrir por nuestras malas decisiones. Ahí no hay honra, ¿sí? Pero en lo primero, en cambio, sí, ¿sí? No hay el sufrimiento que yo mismo genero por mis malas decisiones. Es muy difícil, es imposible que me retribuya una cierta gloria. O sea, eso es inconcebible. Pero aquel que es la fuente de todo, por el que sí estoy dispuesto a sufrir y por el cual estoy dispuesto a hablar a pesar de que el tema sea tan complicado, ahí, ahí es donde sí habrá una gloria muchísimo más eh, casi que palpable, digámoslo de esa manera, ¿sí? Entonces, antes de decir, estoy siendo probado, estoy pasándola mal, preguntemos un poco, ¿esto realmente es es por causa de mi fidelidad a Jesús? ¿Esto que está sucediendo es realmente
a causa de mi fidelidad a Jesús, busquemos ir al fondo, obviamente sepamos llevar el dolor, lo hemos visto, sepamos llorar, sepamos recibir la ayuda, pero en ese momento en donde tengamos que alzar nuestro rostro, entonces empecemos a preguntar, ¿qué es lo que quieres aquí, Padre? ¿Qué es lo que quieres aquí que yo no entiendo? Yo no lo entiendo, pero tú sí. Y hagamos que eso entonces se convierta en un testimonio un poco más poderoso, ¿sí? Ese es el testimonio más poderoso, soportar la prueba sin avergonzarse del Evangelio. ¿Listo? Entendiendo que pues ese mismo Evangelio es el poder que Dios nos da pues para ir afrontando lo que nos va sucediendo. ¿Listo? Acá hay otro puntico. Dice, el fuego que limpia la casa de Dios, versos 17 y 18. Allí en este pasaje dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por nosotros primero. Pero entonces no es tanto el juicio que como que condena, ¿sí? Sino es esa disciplina que forma, es esa disciplina que forma, ¿listo? Es esa disciplina que forma. Entonces ahí vuelvo un poco al título, al título. Entonces, estamos nosotros sumergidos en ese crisol, en ese recipiente, y Dios enciende su fuego a esa temperatura brutal. Y ahí es donde nosotros, como esas ciertas piedras, esos ciertos metales, empezamos a purificarnos y a purificarnos y a purificarnos hasta que empecemos a dar un reflejo, por ejemplo, hasta que se refleje de lo puro que estamos, como piedras, como una piedrita de oro, ya que botamos reflejo, que el poseedor se ve casi que como un espejo ahí, ¿sí? Empieza así. Sí, entonces no es un juicio como el que habla de condenación, sino es una cierta formación y empieza por nosotros, ¿sí? Como lo dice en Hebreos 12 se nos recuerda que es esa disciplina del Padre a nosotros que somos sus hijos. Nos disciplina a Él porque somos sus hijos. Él como Padre, a nosotros como sus hijos. Entonces aquí lo mismo, es como no es preguntar como, ¿por qué a mí? Sí, ya anteriormente hemos dicho el por qué a nosotros. ¿Por qué a mí? Sí, ya dejamos de preguntar eso para decir, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres en estos casos, Dios? Y sincerarnos. No voy a poder, siento que no voy a poder. Es posible que esto acabe pronto. Necesito que estés ahí porque siento que reviento en cualquier momento. ¿Mm? Es distinto. Yo creo que ahí es distinto el asunto, ¿no? Y el último puntico, dice acá, nuestra alma en manos seguras, el verso 19. ¿Listo? Dice ahí la carta. Encomienden sus almas al fiel creador mientras hacen el bien. ¿Sí? Encomendar. En este encomendar hay una palabra bien particular, a ver si la puedo, si la puedo decir. Para ti para ti te está ahí, para ti te está ahí. ¿Sí? Entonces, para ti te está ahí sus almas. Entonces, ¿qué significa? Es como el que deposita algo muy valioso en un banco muy seguro. ¿M? Es la palabra para coger algo muy preciado y guardarlo en un banco que sabemos que es, mejor dicho, seguro, seguro. ¿Sí? Eso, entonces eso es lo que a lo que nos invita aquí el apóstol Pedro. Encomendar en nuestras almas como eso valioso para nosotros en un banco seguro, en las manos de nuestro Creador. ¿Sí? Que de ahí, sabemos, no saldremos. ¿Listo? Entonces la fidelidad de Dios en esos casos es esa garantía de que nuestro sufrimiento no es en vano. ¿Sí? No es en vano. El estar ahí resguardados, es garantía de que esa tribulación que tal vez su merced tenga ahora mismo, no es en vano, ¿vale? No es en vano. Entonces el consejo mío
al menos esta noche, es ese versículo 19. Podría ser toda la enseñanza, pero un poquito más ese versículo 19. Encomendemos nuestras almas a nuestro fiel Creador, a esas manos, mientras hacemos el bien, ¿sí? Mientras hacemos el bien. Y me gusta como el apóstol Pedro termina ahí ese fragmento, ese capítulo, ¿sí? Perseverar en el bien, incluso en medio del dolor. Eso es como una evidencia de nuestra fe. Es una demostración práctica de nuestra fe, de ese fruto, de ese gajito del fruto del Espíritu Santo. Sí, perseverar en el bien, sí, que el dolor que estamos em, padeciendo no sea excusa para entonces comportarnos mal, porque a mí me pasa esto y porque estoy de mal genio con Dios, estoy de mal genio con la vida, estoy de mal genio con los que me enseñan los miércoles que el dolor, que sí, no, sino que es una demostración de que estoy en las manos de mi Creador y eso me da para seguir haciendo lo mejor posible, ¿sí? Entonces no solo se trata de sálvese el que pueda, ya lo hemos dicho, no se trata de eso, sino de que mientras estamos atravesándolo, honrar a Dios con lo que estamos haciendo, honrar a Dios con lo que estamos haciendo. El apóstol Pedro lo dice ahí sumamente claro. Y ese es el último, ese era nuestro último puntico de esa mini enseñanza dentro de la enseñanza, ¿vale? Entonces el sufrimiento cristiano, ¿sí? Para el cristiano, no destruye, realmente no destruye, a pesar de que sí nos pueda llevar a momentos y a fondos durísimos, no destruye, sino que nos refina, ¿sí? Esa fe auténtica entonces brilla más fuerte allá en el horno, cuando estamos allá en ese crisol, ahí sobre ese fuego supremamente abrasador, ahí. Sí, no, no, la esperanza no es que nunca vayamos o no es que nunca vamos a sufrir, sino que Cristo está ahí adentro en ese horno, como aquellos personajes en Daniel 3, ¿no? Esa es nuestra esperanza, que podríamos un día estar dentro del horno, pero Dios mismo estará allí, ¿vale? Entonces, si ese es la situación de su merced esta noche, confiemos en que, como dice ahí esa última diapositiva, nuestra alma está en esas manos seguras, ¿sí? El dolor en manos de Dios no es entonces pérdida, ¿sí? Es una inversión, es una inversión. El dolor no es pérdida en manos de Dios, no es una pérdida, es una inversión. Y creo que eso ha sido nuestra enseñanza hasta este momento. Pensé que no la iba a alcanzar a dar toda. Gracias a Dios porque nos regala el tiempito. Entonces, bueno, aquí es que me queda difícil ir leyendo los chats. Siento que me embolato. Bueno, le damos aquí un par de mensajes que nos dejaron. El dolor no nos debe acobardar, nos debe fortalecer. Sí, sí, tal cual, tal cual. Em, Tal cual, así mismo como lo veníamos diciendo, Manuelito. A través del sufrimiento, Dios nos prepara para recibir la recompensa exactamente, y exactamente. Y eso se puede tomar como moralejas. Gracias, Fabiolita. Lo explica muy bien Alex Campos en su canción Al Taller del Maestro. Él da una enseñanza bien particular en esa canción porque él explica que fue a partir de un momento difícil que él vivió, ¿sí? Y él supo atravesarlo. Generó un cierto álbum con ciertas vivencias y han hablado a muchos corazones. De pronto puedo contarme ahí porque fue muy particular cuando lo escuché y escuchar el testimonio realmente fue impactante y es muy bonito, incluso más bonito aún, saber que no es solo un testimonio de él. Yo sé que aquí muchos tenemos testimonios que podríamos llegar a compartir, experiencias que a pesar de que puede que hayan sido duras, yo creo que son cositas que hemos podido vivir y en su momento podríamos eh, comentar. ¿Listo? Entonces, pues bueno, no siendo más, gracias a todos ustedes por su compañía. Y así van a tratar de ser, o voy a tratar de desarrollarlo, todo lo que nos queda, así parecido ahí.
Si les parece chévere, me lo hacen saber allá con un dedito arriba, con el chat. Si lo prefieren de pronto todavía más académico, miramos a ver qué. Pero nada, la idea es igual aprender de una manera en que podamos hablar todos el mismo lenguaje. Listo, Erika, claro que sí, ya mismo, ya mismo. Listo, sí, señorita. Entonces, bueno, no siendo más, gracias nuevamente, gracias a Dios por este tiempo. Nos disponemos a orar y a darle paso al paz y a su clase de Apocalipsis. Entonces, acompáñeme allí, por favor. Dios, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los